Piali, neno toca Lilical. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la sexta casilla de la 15ª trecena, el tonali Chicuacetochtli. Yo aquí ya tengo mi amigo conejo, miren, acá está listo para hablar de esta coordenada maravillosa. ¿Qué me dices? Ah, sí, los cantos, ya los tengo listos. Y bueno, pues mira, ya me he puesto mis estrellas aquí en la cabeza para que mi pensamiento sea florido. Esta coordenada es maravillosa porque es del rumbo del Huizlampa, el favorito de Huitzilopochtli, ese que nos da esa fuerza para que nuestra voluntad no sea cualquiera, sino sea una voluntad heroica. Y bueno, Chicuacetochtli nos acerca a la Chicuatli, la lechuza, la de ojos grandes que viaja, va y viene al Mictlán, trayéndonos los saberes sagrados que ahí guarda el señor Mictlantecuhtli y la señora Mictecacihuatl. Este numeral trae, bueno, ya les dije, a Mictlantecuhtli, el que resguarda el Mictlán. Y ese Mictlán, para acceder a él, hay que atravesar a veces por una montaña, adentro donde hay una gran cueva, ¿verdad, conejito? Tú que andas por todos lados seguro lo sabes. Bueno, pues entras ahí y vas a escuchar el agua y te dejas guiar. Entonces vas a llegar al Tlalocan, donde todo es festividad, donde están todos los hermanos de este conejito haciendo un montón de travesuras. El conejo simboliza también a la tierra. Cuando el conejo está echado así, miren como boca arriba, mirando desde la luna, bueno, él llena la luna de pulque, eso ya lo sabemos. Bueno, pues cuando él está boca arriba, él simboliza a la misma tierra que está fértil. Por eso es que ahí en el Tlalocan, yo me imagino que ha de haber muchos conejos jugando entre los magueyales. El maguey representado por la señora, bueno, más bien es una representación de la gran diosa, de la señora Meyahual, que es la regente de este conejito. Bueno, esa señora Meyahual está ahí resguardada en la mitología, en ese espacio del Tlalocan. Y por ahí también podemos encontrar otro lugar maravilloso que es el Mictlán, que hoy está presente en el numeral 6. Bueno, entonces, si te das cuenta, estamos entrando en esa cueva de esa montaña. Y para los olmecas, las cuevas eran las mismas fauces del jaguar. Y ese jaguar está presente también hoy como Tepeyolocli. Así que hagamos un recuento. Tenemos en el numeral 6 a Mictlantecuhtli con Chicuatli, la lechuza. En el signo Tochtli a la hermosa, preciosa Meyahual, que fuera traída por el viento aquí a este espacio del Tlalticpac. Y allá, como señor de la noche, está Tepeyolocli, el corazón de la montaña. Las fauces del jaguar abiertas están para que entremos siendo conejitos tlachiqueros. Y ahora les voy a compartir lo que yo he escrito para esta coordenada. Espero que te guste. El conejito y yo nos paramos muy temprano a hacerlo. Al alba se encaminan los conejos tlachiqueros. Tú, yo, todos nosotros, 400, vamos al campo. La señora Meyahual nos espera, su tributo está listo, licor dulce que alegra los corazones, la savia de la diosa en el vasto jardín de la existencia, donde el caos y el orden se entrelazan como raíces de un mismo árbol, ese árbol maravilloso, el de Tamoanchan. Hoy están los tres planos unidos, allá en el Ilhuicat, una estrella traída por el viento, vino a este Tlalticpac y aquí vivió un enlace con el viento maravilloso que es el gran sembrador, se fundieron, se hicieron un árbol, ella una rama florida, él una rama preciosa. Pero la abuela Tzitzimit, que cuida a las estrellas y que no permite que desciendan, pues se dio cuenta que le faltaba una, la más joven y curiosa, y mandó a todas las Tzitzimime a este plano a destrozar esa rama florida. Obviamente que no se me iban a meter con el viento. Ejecat es el gran Ejecat. Cuando él regresó de andar barriendo los caminos y sembrando, ¿verdad, conejito? Se encontró que la rama florida había sido destrozada. Juntó todos los fragmentos, abrió un hueco en la tierra, o sea, en el mismo conejo, si estamos pensando que él representa la tierra,
y ahí puso todos como si fuera así un costillar, y la fracción más grande la puso al centro. Lloró tristemente y pensó, esta hermosa estrella no puede quedar así, le voy a dar el privilegio de ser un ser vegetal. Entonces la tierra Tlaltecutli abrazó completamente todos los fragmentos y ese corazón que recibió las lágrimas de Hécat, ¡pum!, se prendió. Empezó a latir y surgió de la tierra esa gran planta del maguey, de grandes pencas y de dulce miel, la señora Meyahual, que antes de despedirse de este plano, porque echó raíces y absorbió toda la energía, ahí nos conecta con el Mictlán, con ese Tlalocan, con ese ultramundo, bueno, pues levanta un quiote. Y ahí estamos viendo ese Axis Mundi. Ella misma es ese árbol maravilloso representado en esa planta del maguey. Levanta un quiote, miras al cielo y ¿qué creen? Revienta en un montón, en una fluorescencia amarilla. Entonces la planta se empieza a despedir de este plano y dicen que en las noches su esencia, bueno, en el día la esencia sube, se va al Huicatl y por las noches desciende otra vez mientras están las flores y se sienta en la planta. Por eso dicen que es Meyahual la sentada en la planta del maguey, pero ella misma es el maguey, solo que su esencia tiene que volver al lugar de donde partió. Igual que la esencia de nosotros, tenemos tres, recuerden, una aquí en la cabeza, el tonali, el teyolí en el corazón y el ijillot en el hígado. Bueno, pues hoy, cuando el sol alcance su cenit, resurgiremos como Chicuacetochtli. Juntos los 400 conejos danzaremos entre la luz y la sombra. Embriagados por Meyahual, guiados por la Chicuatli, la lechuza, entraremos en las fauces del jaguar de Tepeyoloctli. Iremos hasta el Mictlán, espacio de nocturnidad, de silencio, donde la voz de Mictlantecutli, guardián de los huesos ancestrales, resuena como un eco que invita a la transformación. Y prepárense porque seguramente que el señor del Mictlán, para darnos ese chalchihuite que andamos buscando, nos va a hacer tocar la caracola. Un toque por cada rumbo. ¿Y dónde está el conejo? Creo que se impactó demasiado. Ay, conejito, no te caigas. Aquí está el conejito. Bueno, pues esta Chicuatli nos ha llevado hasta allá. Ya tocamos la caracola, ya hicimos nuestro tributo. El maguey, recuerden, la señora Meyahual se erige como un bastión de sabiduría, restauradora de la armonía perdida. Ella, convertida hoy en ese maravilloso ser, nos va a dar la potencia para que nosotros, bebiendo ese pulque maravilloso, podamos convertirnos en el mundo onírico en lo que queramos. En un conejo, en una planta de maguey, en una flor preciosa, en una estrella o en la misma Chicuatli que va y viene surcando la oscuridad con una mirada penetrante. Habremos de encontrar nuestro chalchihuitle, nuestra pluma de quetzal, porque hoy desciende el quetzal a la ofrenda que somos nosotros mismos en ese bulto sagrado que se presenta y abajo un balde, una olla preciosa de pulque. Ahí nosotros nos vamos a transformar en la misma estrella que se colocará en la piel del jaguar. Hoy soy conejito tlachiquero que florece en el paisaje, fecundidad de la tierra y la riqueza, ciclo de gestión entrelazado en el ritmo lunar, una danza, un acto de amor que brota en alegría y placer. Se me lengua la traba. La señora del pulque, y eso que todavía no me tomo mi pulque, Meyahual susurra. ¿Ven lo que pasa cuando ya te has bebido el pulque, aunque sea de manera simbólica y metafórica? Bueno, esta señora Meyahual, a través de este conejito precioso, me ha susurrado unos cantos que brotan como flores en tiempo en el que los campos se pintan de colores. Cada idea es un conejo que salta, cada palabra una flor que brota, recordándonos que la verdadera riqueza
reside en la creatividad que se desata por el gozo de vivir. Y aquí el canto: oh Chicuase Tochtli, hijo del silencio y la luna, en tus entrañas florece la vida, el conejo que danza en la noche, fecundo, travieso como un susurro de estrellas. Eres el eco que retumba Tepeyoloctli en el corazón de la montaña, guardián de lo sagrado donde el pulque se convierte en canto y la tierra en abrigo nutre la creatividad que aflora como un manantial en tiempo florido. 6. Número de la sabiduría. Tus raíces profundas restauran el caos. Tejes armonías entre sombras y luces y en cada giro de tu danza nos recuerdas que el dolor es parte de la fecundidad. Que en el abismo también hay flores. Victantecutli nos abraza en la penumbra de la memoria, donde yacen los huesos sagrados de los que ya fueron. Aroma de flores que emergen como ideas pululantes, como versos que esperan su voz. Que sea la tuya la que los cante. Chicuatli la lechuza nos guía en la oscuridad. Con sus ojos penetrantes nos va ayudando a encontrar nuestra propia luz, nuestra verdad. Esa que habita ahí en el fondo de nuestro ser, donde el fuego sagrado nunca se apaga. Chicuase Tochtli es la alegría de vivir, la risa en el festín de la creación. En este tonali nosotros somos un salto, somos un latido, celebramos la belleza de estar aquí en este espacio-tiempo. Oh Meyahual, esencia florida del alma, nacida de la tierra y el viento, renaciendo en cada parpadeo, en cada latido que nos recuerda que la belleza no se pierde, tan solo se transforma. Y bueno, pues nuestro conjuro para terminar de lograr la transformación es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuase Tochtli, el conejito tlachiquero. Hundo los pies en la tierra, en esa tierra suelta del campo, y experimento la transformación. Soy el conejo boca arriba sangrando, mis pensamientos son fecundos. Soy ingenio, imaginación florida. Yo soy la fuerza tonálica sexual que enciende cada centro creativo de mi pensamiento, de mi corazón, de mi entraña, de todo mi ser. Hoy yo mismo soy arte, ciencia y luz. Un placer compartir. Y si te ha gustado esta lectura, pues danos un like. Recuerda, suscríbete en el canal. En YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, yo ya me voy a dar de saltos y me voy al mercado a traer mi pulque. Además, hoy tengo un encuentro con un conejo maravilloso que es 6x2, 12 y es mi señora madre. Así que nos vemos luego, Timota.